Bueno, seguimos la clase. Vamos ahora a empezar con el tema del día. ¿Está bien? Para eso voy a, como decía en el apunte de que estaba, que está en la página, voy a seguir el libro. ¿Está bien? ¿Están viendo el libro acá? Sí, ahora se ve. Sí, sí. Muy bien. Entonces, digamos, lo que queda ahora es conceptualmente muy sencillo, ¿está bien? O sea que ahora viene como una parte más relajada de la clase. Probablemente algunos conceptos que ya conocen, y si no lo conocen son perfectamente razonables, ¿está bien? O sea, lo que vamos a estudiar ahora es empezar a estudiar lo que se llama mecánica de fluidos, es decir, cuerpos que están, antes veíamos cuerpos sólidos y puntuales, ahora vamos a ver cuerpos extendidos, ¿está bien? Nuestros sistemas ahora tienen volumen, ¿sí? Y al tener volumen y tener una masa distribuida ese volumen, bueno, vamos a ver, y tener fuerzas aplicadas a distintos lados, vamos a ver que lo primero que, conceptos importantes para esto es los conceptos de densidad y de presión, ¿está bien? Y además no van a ser sólidos, vamos a hablar de fluidos, y cuando hablamos de fluidos podemos hablar tanto de líquidos como de gases, es decir, cuerpos que pueden fluir, que pueden moverse. ¿Está bien? Al no ser cuerpos puntuales, para describir el movimiento de esos cuerpos, tendremos que ser un poco más específicos. ¿Está bien? Pero en principio, como siempre, como empezamos siempre de lo más sencillo a lo más complicado, vamos a estudiar el comportamiento de estos fluidos en reposo. ¿Está bien? Y para estudiar estos conceptos de fluidos en reposo, también en movimiento, pero tenemos que introducir dos conceptos nuevos. El primero es el concepto de densidad. ¿Sí? Como ya les dije, ahora tener el cuerpo extendido, que ocupa un cierto volumen, toda la masa que tiene este cuerpo está distribuida en todo el volumen. Aunque acabamos de ver al principio de la clase que si uno tuviera fuerzas externas, esas fuerzas externas van a actuar sobre un punto representativo de todo ese cuerpo extendido, que es lo que se conoce como el centro de masa. ¿Está bien? Pero bueno, olvidémonos de eso, ¿sí? Entonces, si uno tiene una cierta masa distribuida en un cierto volumen, se define la densidad como el cociente entre la masa y el volumen. Está bien, es una idea de la masa por unidad de volumen. ¿Sí? Cuanto más masa tenga en un determinado volumen, decimos que el cuerpo es más denso. Típicamente, cuando los cuerpos son homogéneos, la densidad está asociada a los materiales, ¿está bien? Y tenemos materiales que son necesariamente más densos, que son los materiales más pesados, y materiales menos densos, ¿está bien? Sabemos ahora también que el peso de los materiales viene dado por la tabla periódica y por la cantidad de protones y electrones que tengan. Cuando tenga más protones y bueno, más electrones, va a tener esos digamos, cuerpos van a tener más masa, por lo tanto, digamos, el hierro, el cobre, el plomo son más densos que el agua. ¿Está bien? La unidad de densidad es unidad de masa por unidad de volumen. En el sistema de MKS estamos hablando de kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, el concepto de densidad si bien en algunos libros o en algunas otras circunstancias lo ven con la letra delta, acá en el libro, en esta materia, vamos a usar la letra ρ, que es como una P un poquito curvada para la densidad. ¿Está bien? La letra griega ρ. ¿Sí? La densidad que se toma como referencia es la densidad del agua, que es un gramo por centímetro cúbico y también 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Está bien? El volumen a veces también, en vez de medir en metro cúbico, se mide en litros, como todos sabemos, que es un decímetro cúbico. ¿Está bien? 1 metro cúbico son 1000 litros. En general nosotros vamos a tratar con objetos homogéneos, pero a veces la densidad puede variar de un punto al otro. Cuando varía de un punto al otro, decimos que en esos casos las densidades es inhomogéneo, ¿está bien? Y en cuerpos muy extendidos,
la densidad no suele ser homogénea. Y un ejemplo de esto justamente son los fluidos en reposo. ¿Está bien? Si uno observa la atmósfera, como supongamos que podemos aproximar de alguna manera que en algún instante no hay viento, no hay movimiento del aire, está bien, uno puede ver que a medida que va subiendo en altura, la atmósfera es cada vez menos densa. ¿Está bien? La prueba de eso es que cuando los aviones van a gran altura, uno los tiene que presurizar a la presión atmosférica a nivel del mar para que tenga un poco la misma cantidad de oxígeno y poder respirar tranquilamente. ¿Está bien? Es decir, que si uno se fija en la atmósfera a medida que va subiendo se va haciendo cada vez menos densa. ¿Está bien? Y también, si uno se mete abajo del agua, a medida que nos metemos más profundo, cada vez nos duelen más los oídos. Eso es porque la presión en particular en particular en líquidos, la presión va aumentando a medida que nos vamos sumergiendo. Es decir, en un fluido en reposo, sea un gas como la atmósfera o un líquido como por ejemplo el mar o un lago, ¿está bien? La presión, que todavía no definí, va disminuyendo va cambiando con la altura. ¿Está bien? Estoy hablando de la presión y todavía no la definí. ¿A qué llamamos presión? ¿Sí? Cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza, ¿está bien?, sobre cualquier recipiente que lo contiene. ¿Sí? Y eso es fácil de ver porque si yo saco el recipiente, el fluido se va. ¿Está bien? Esa fuerza que está haciendo el fluido sobre el contenedor se debe, si uno mira microscópicamente, a los múltiples choques que hacen las moléculas contra las paredes del contenedor. ¿Está bien? Entonces, llamamos presión a la razón o al cociente entre la fuerza perpendicular a la superficie que hace el fluido sobre cada superficie. Es decir, vamos a llamar presión a la fuerza por unidad de superficie. ¿Está bien? O sea, si tenemos una fuerza de 10 newton aplicada a una superficie de 10 metros cuadrados, la presión va a ser 1 newton por metro cuadrado. ¿Está bien? Pero si esa misma fuerza está aplicada en una superficie más chiquitita, la presión va a ser más grande, porque tenemos la misma fuerza aplicada sobre una superficie más pequeña. ¿Me van siguiendo hasta acá o les mezclé un poco las cosas? Sí, No, yo sí. no entendí la relación de la presión con la densidad. El ejemplo, por ejemplo, de la atmósfera. Porque que subía... ahí hice un poco de lío, ¿está bien? En realidad acá está hablando de la densidad, te agradezco. Lo que pasa es que en general yo empecé a hablar de la relación con la altura, empecé hablando de la densidad y después terminé hablando de la presión y no lo había definido. Así que lo paso en limpio. Así que gracias, Martín, por preguntarme. ¿Está bien? En particular, en un gas, digamos, como la atmósfera, la densidad varía con la altura. ¿Está bien? Pero en un líquido, más o menos puedes aproximar que la densidad es constante. ¿Está bien? O sea, la densidad del agua al nivel del mar es más o menos la misma que cuando vos estás yendo más profundo. Lo que sí cambia en ambos casos es la presión. ¿Está bien? O sea, en ambos casos, tanto en el fluido en reposo, en el líquido en reposo, como en el gas en reposo, en la atmósfera como en el mar, ¿está bien? A medida que vas cambiando con la altura, va variando la presión. Y ese es un poco el tema de la clase de hoy. Ah, bien. ¿Está bien? La diferencia entre ambos es que justamente los líquidos comparados con los gases, son prácticamente incompresibles. ¿Está bien? O sea, es mucho más difícil comprimir un líquido que comprimir un gas. Entonces, en la atmósfera, el propio peso de las moléculas, como está en estado gaseoso, el propio peso hace que cerca del nivel del mar las moléculas estén más comprimidas y tengas más densidad a nivel del mar que si estás más arriba. Mientras que como el líquido es incompresible,
propio peso del líquido no la llega a comprimir al líquido. ¿Está bien? Entonces la densidad es más o menos constante en todo el líquido. Y eso es una buena aproximación. ¿Está bien? Los líquidos típicamente son incompresibles. Y esa es la diferencia entre la variación de densidad de un gas y de un líquido. Y en el fondo del océano entonces habría más presión por todo el agua que hay arriba. Hay más presión, exactamente, digamos. Lo que sí pasa es que la presión sí cambia con la altura. ¿Está bien? Entonces, primero definimos presión. La presión se define como la presión puede cambiar en distintos puntos de la superficie, se define a nivel local. Y definirlo a nivel local quiere decir que si uno, digamos, esa presión que ejerce el fluido sobre las paredes es la misma presión que ejerce el fluido en cualquier punto del mismo. Si uno agarra un fluido en un recipiente, un vaso de agua, y pone una pared imaginaria en ese fluido, ¿está bien? Sobre esa pared, el fluido que está a la izquierda y a la derecha está haciendo tanto una fuerza de izquierda a derecha como una fuerza de derecha a izquierda, ¿está bien? En ambas caras de esa pared imaginaria, el fluido está haciendo una fuerza. ¿Sí? Si esa superficie imaginaria es una superficie infinitesimal que tiene un área diferencial de A, la fuerza también es una fuerza infinitesimal y vamos a llamarla diferencial de F. ¿Está bien? La fuerza perpendicular que ejerce el fluido sobre esa pared, diferencial de F, dividido el diferencial de A, es la presión local de ese pedacito de área. ¿Está bien? Y si el fluido está en reposo, la presión a ambos lados de la cara esa tiene que ser igual y de sentido opuesto. ¿Está bien? Porque si ambas presiones no fueran iguales, ese fluido se estaría moviendo para un lado o para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Sí, se entiende. Ok. Entonces, yo defino la presión de esa manera en forma local, está bien, en un pedacito de área. Ahora, si la presión es la misma en todos los puntos, o sea, si la presión es constante en todo el área, entonces uno puede integrar esta relación 14,2 y llega a que si la presión es constante, la presión es directamente la fuerza perpendicular sobre una determinada cara de área A dividido en la superficie. ¿Está bien? Es decir, la presión es la fuerza por unidad de superficie. La densidad es constante cuando el fluido está en reposo. Esa, Sofi, es un poco lo que le contaba Martín. La densidad es constante si es un líquido, pero si es un gas, no necesariamente es constante. Ahora, lo que sí pasa es que en ambos casos cambia la presión. ¿Está? ¿Te contesté, Sofi? Ok. Entonces, Bueno, la unidad de... profe, Sí, decime, Martín. ¿puedo decir algo a ver si entendí por qué Dale. dijiste eso lo último? Los gases, la densidad de los gases no siempre es la misma porque al ser más compresibles en un volumen determinado yo podría meter más cantidad de masa. ¿O nada que ver? La densidad de los gases, la diferencia básica entre los gases, o sea, aproximadamente, ¿está bien? Es que los gases son mucho más compresibles que los líquidos. De manera que vos, si tenés un líquido frente a un gas, vos podés pensar que el líquido es prácticamente incompresible. Que sea compresible quiere decir, digamos, que si vos le haces una fuerza, el gas se comprime, es decir, que la misma cantidad de masa te queda en una menor cantidad de volumen. Claro. ¿Está bien? Entonces te aumenta la densidad. Para un fluido, eso no va a pasar, o es como casi si no pasara. ¿Está bien? Si algo es incompresible, quiere decir que si yo hago una fuerza, no puedo confinar la misma cantidad de masa a un volumen más chico, no lo puedo comprimir. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Entonces, y lo que vamos a ver ahora, cuando vos tenés toda la atmósfera, la fuerza que está haciendo, digamos, las moléculas pesan poco, pero todo un montón de moléculas pesan, ¿está bien? Entonces, todo el peso de la molécula está haciendo una fuerza sobre la capa de abajo de la atmósfera, ¿está bien? Entonces, esa Genial, fuerza es la bien. que hace que la atmósfera se vaya comprimiendo, esté más comprimida en las capas más bajas que en las capas más altas. O sea, sea más densa en las capas más bajas que en las capas más altas. Ya. ¿Sí? La presión se mide en pascales. ¿Habían oído alguna vez la expresión pascales?
que es básicamente Newton sobre metro cuadrado en el sistema MKS. ¿Sí? Ahora, típicamente el pascal es una unidad pequeña, entonces la presión atmosférica se suele medir en cientos de miles de pascales. De hecho, la presión atmosférica a nivel del mar es lo que llamamos una atmósfera y es 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¿Está bien? O sea, típicamente se suele hablar de hectopascales, o también se suele llamar el bar en meteorología, que es 10 a la 5 pascales, que sería 1,013 bares o 1013 milibares. ¿Está bien? Esa es otra unidad de presión. Bueno, acá tienen un ejercicio para calcular presión que es muy sencillito. Y después acá viene un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿está bien? Muchas veces el peso del fluido no es despreciable, ¿está bien? Entonces es lo que le decía hace un rato, la presión atmosférica es menor a gran altitud que a nivel del mar, ¿está bien? Lo que es lo que obliga a presurizar las cabinas de los aviones, y al sumergirlos en agua profunda, también vemos que la presión aumenta rápidamente al aumentar con la profundidad. ¿A qué se debe eso? Eso básicamente se debe al peso del mismo fluido, ¿está bien? Entonces, si uno tiene un fluido en reposo y quiere calcular cómo varía la presión con la profundidad, tiene que hacer un balance de fuerzas, y ese balance de fuerzas, el resultado de ese balance de fuerzas es lo que se llama el teorema general de la hidrostática, ¿está bien? Y básicamente, para entender cómo cambia la presión con la profundidad o la presión con la altura, vamos a suponer este ejemplo que muestra acá el libro, ¿está bien? El ejemplo 14.5. Imaginemos que tenemos un fluido en un recipiente y que agarramos un paralelepípedo de ese fluido, ¿está bien? Que tiene mucho más ancho y largo que altura, ¿está bien? O sea, tiene una cara A, superficie A, y una altura diferencial de I. De manera que la capa inferior está a una altura I del piso y la capa superior está a una altura I más delta I. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y vamos a hacer un balance de fuerzas, ¿está bien? Vamos a hacer un balance de fuerzas. Entonces, si este fluido está en reposo, quiere decir que la suma de fuerzas que tiene aplicado este fluido tiene que ser igual a 0 en todas las direcciones. Es decir, que la fuerza que siente a cada uno de los costados, a izquierda y a derecha, adelante y atrás, tienen que ser iguales y opuestas, pero a nosotros nos interesa básicamente las que tiene la dirección vertical. ¿Está bien? Si yo me fijo en la dirección vertical, el fluido que está abajo le está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿está bien? Que si yo conozco la presión a la altura I, esa fuerza tiene que ser la presión en la cara de abajo por el área de la cara de abajo, ¿está bien? Dado que la presión era fuerza sobre área, la fuerza es presión por área. Quiere decir que la fuerza neta en la cara de abajo es P por A. ¿Eso lo ven? Sí. Sí, En es la como cara de- agarrar la presión y despejar la fuerza. Claro, exactamente. Después, yo digo que si la cara de arriba está un diferencial de I más alto, entonces voy a suponer que tiene una presión que es distinta, que va a ser la presión de abajo más un diferencial de P. Entonces la fuerza en la cara de arriba va a ser una fuerza hacia abajo, y esa fuerza va a ser P más dP por el área, ¿está bien? Es decir, la presión en la cara de arriba por el área. Y la otra fuerza que tenemos es el peso del elemento de fluido, que es este diferencial de W. Entonces, si este fluido está en reposo, la suma de las fuerzas que tiene aplicada, la fuerza en la cara de arriba más la fuerza en la cara de abajo más el peso, esas fuerzas tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales y opuestas. O sea, la suma de esas fuerzas me tiene que dar 0. ¿Está bien? Y eso es lo que plantea acá. La suma de fuerzas en la dirección vertical en particular tiene que ser igual a 0. ¿Esas fuerzas qué son? La fuerza en la cara de abajo, que es positiva, P por A,
la fuerza en la cara de arriba, que es P más diferencial de P por A, que es negativa, y el peso, que también es negativo. Y fíjense, el peso lo escribe de esta manera. ¿Por qué lo escribe de esta manera el peso? Porque el peso yo lo puedo escribir, el peso es m por g, ¿está bien? Sí, sí, eso está. Y la masa de este pedacito de fluido la puedo expresar como la densidad del fluido por el volumen. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Esto está acá. ¿Está bien? Como la masa que tengo contenida acá es ρ por este volumen, que es un elemento infinitesimal, esto es un diferencial de masa y esto es un diferencial de volumen. ¿Está bien? Este diferencial de volumen que tengo acá es base por altura. La base es A y la altura es diferencial de I. O sea que el diferencial de masa, ¿está bien? O sea, la masa infinitesimal que tiene acá, en realidad es ρ por el diferencial de volumen, y ese diferencial de volumen lo escribo como A por diferencial de I. Entonces el peso, como es m por g, pero esta masa es infinitesimal, me va a quedar que este peso infinitesimal va a ser ρ por g por el área por el diferencial de I. ¿Está bien? Es decir, como estoy agarrando un pedazo de volumen, calculo la masa que está contenida en ese pedazo de volumen a partir de la densidad. Entonces, la relación de fuerzas que me queda en este elemento de volumen es esta que está acá. Bien. ¿La ven? Entonces, fíjense que de esta relación de volumen, fíjense que el área se me van todas, ¿lo ven? Sí. Y cuando yo esta distributiva del término del medio, este P por A se me va a ir con el menos P por A de acá por el medio. Entonces, si yo hago estos despejes, simplifico el área, hago esta distributiva y simplifico los términos que, digamos, que se me hacen cero, me queda esta expresión que está acá. ¿Está bien? Que la variación de presión con la altura se me va a quedar del lado izquierdo menos diferencial de presión y del lado derecho me va a quedar ρ por g por el diferencial de altura. Si yo el diferencial de I lo paso dividiendo, entonces me queda dP a dI igual a menos ρ por g. ¿Está bien? No, profe. No, al final pensé que había entendido, pero no. ¿Por qué desaparecieron todas las A? Entendí el PA menos Porque PA. fíjate que ¿Y la otra? A la tengo multiplicando en todas. Así que si yo divido ambos miembros por A, la A se me va. O lo que es lo mismo, yo saco factor común A y después lo paso dividiendo al 0, 0 dividido A es 0. Claro, claro, claro. ¿Está bien? Eso se me van. Sí, Después, sí. el P y el menos P acá se me van, o sea que del lado, de este lado, acá me va a quedar menos de P, y esto lo paso para el otro lado y me queda menos ρ por G por diferencial de I. Paso el diferencial de I dividiendo, y me queda esto. ¿Está bien? O sea, si ustedes después le prestan atención a este pasaje, van a ver que les va a salir perfecto. ¿Y esto qué quiere decir esta expresión 14? ¿Cómo la leen? La presión dividido la altura, ¿no? Esta es una De derivada. I. No es la presión dividida la altura. Es la derivada de la presión con respecto a la altura. Claro, es igual a menos la densidad por la gravedad, que sería como un estilo de peso. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la presión varía con la altura o es constante? Varía con la altura. Varía con la altura. Si la derivada de la presión respecto a la altura es negativa, no solo me está diciendo que varía con la altura, sino que además aumenta con la altura o disminuye con la altura. Disminuye a más altura. Exactamente. A medida que va aumentando la altura, va disminuyendo la presión. ¿Está bien? Y esa disminución se debe solamente a la densidad del líquido y a la gravedad. ¿Está bien?
O sea, básicamente es por la densidad del peso del cuerpo que tenemos arriba. Esta claro, y ecuación, acá como sería dice acá, indica que si I aumenta, P disminuye. Es decir, conforme se sube por el fluido, la presión disminuye. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo un fluido que está acá, y mido la presión acá a la altura I1 y la presión a la altura I2, ¿está bien? ¿Cuál va a ser más grande? ¿La presión a la altura I1 o la presión a la altura I2? a la 1. A la 1, ¿está bien? Es decir, a medida que vamos más profundo, la presión va a ser más grande. ¿Sí? Si en particular la densidad es constante, cuando yo integro esta ecuación 14,4, si la densidad es constante, cuando integramos, me queda directamente que la diferencia de las presiones entre dos puntos es igual a menos ρ por g por la diferencia de las alturas. Esto que está acá, que es la 14,5. La 14,5 es la expresión para la 14,4 si la densidad es constante. ¿Está bien? Si en particular llamamos a I2 menos I1, y como dice acá, I2 está sobre la superficie, entonces la presión del punto 2 es lo que llamamos la presión atmosférica. Y la presión del punto 1 es la presión que tiene en este punto I1, que en realidad es el punto que está sumergido a una altura H, a una profundidad H, perdón. Entonces, si I2 menos I1 yo lo llamo H, ¿está bien? Y llamo a P2, lo llamo la presión atmosférica, entonces fíjense que acá me queda que P0 menos la presión a la profundidad H va a ser igual a menos ρ por G por H. O lo que es lo mismo, para un fluido de densidad uniforme, la presión a una profundidad H va a ser la presión atmosférica más ρ por G por H. Esto lo que me está diciendo es que en un fluido en reposo, la presión aumenta con la profundidad, o lo que es lo mismo, disminuye con la altura. ¿Está bien? Y ese aumento con la profundidad o la disminución, disminución con la altura, si la densidad es constante, es digamos, lo hace linealmente, ¿está bien? Es decir, digamos, al doble de profundidad va a disminuir, la presión va a disminuir a la mitad, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Profe, y Entonces, esto es por... sí. Tomamos un sistema de referencia de abajo hacia arriba, ¿no? Acá estamos tomando un sistema de referencia de abajo hacia arriba, por eso si lo que yo estoy usando es la variable I, yo estoy midiendo alturas desde el fondo del Claro. Del recipiente, pero fíjate que cuando yo ahora uso H, si querés, es la profundidad medida en la superficie. Acá estoy invirtiendo mi sistema de referencia. ¿Está bien? Ok. Fíjate que acá P es P0 más ρ por G por H. O sea, cuanto más grande sea H, que es la profundidad, más grande va a ser la presión respecto a la presión atmosférica. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces la presión en la profundidad de H es mayor que la presión en la superficie en una cantidad ρ por G por H. ¿Sí? Y lo que es importante esto también, lo que te dice es que si yo tengo un fluido en reposo, la presión tiene que ser la misma digamos, a la misma profundidad, la presión tiene que ser la misma en todos los puntos, independientemente de la forma del recipiente. Es decir, que si yo tengo un fluido en reposo, independientemente de la forma del recipiente, todos los puntos a la misma altura están en la misma presión. Por lo tanto, la superficie que está a presión atmosférica es la misma en todas, independientemente de esta forma. ¿Sí? Y eso se puede ver mejor en este dibujito que está acá también, que es un ejemplo de otro libro, que es el Tipler. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me dice acá? Si yo, imagínate que yo tengo todo esto, fíjense, tengo una entrada de mar y acá hay una caverna en el medio, ¿está bien? Y conozco la presión acá y la presión acá.
¿Sí? Si este fluido está en reposo, lo que me dice lo que acabamos de ver, está bien, es que la diferencia de presiones entre estos dos puntos está dada solamente por la diferencia de altura. ¿Está bien? Es decir, y esa diferencia de altura tiene que ver básicamente con, con el peso de la columna de agua que tiene un fluido arriba. Es decir, que la presión en el punto 2 acá tiene que ser exactamente igual a la presión en el punto 3 acá. Y la presión en el punto 3 acá es la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la diferencia de altura entre estos dos puntos. ¿Está bien? Es decir, la presión en el punto 3 es igual a la presión del punto 1 más ρ por g por h. Y si yo tengo estos dos puntos a la misma profundidad, van a tener exactamente la misma presión. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si yo en el punto 3 tuviera distinta presión que en el punto 2? Supongamos que en el punto 2 la presión fuera más alta que en el punto 3. ¿Y habría un caudal de agua? O sea, como que no Exactamente. sería estático. No sería estático, porque si el punto 2 y el punto 3 tuvieran distintas presiones, entonces yo tendría una fuerza neta hacia un lado y tendría como un caudal de agua, un movimiento, ¿está bien? Pero eso no puede pasar si el fluido está en reposo. O sea, puede pasar hasta que el fluido quede en reposo. Una vez que el fluido está en reposo, ¿está bien? El fluido se tiene que quedar quieto. Si el fluido está en reposo, entonces los puntos que están en la misma profundidad tienen que tener la misma presión. Es decir, que la presión en este punto es exactamente igual a la presión en este punto. Y viene dada por el peso de la columna de agua que tiene arriba. ¿Está bien? Eso es lo que me dice la expresión que acabamos de ver antes. Una duda. Decime. ¿Cómo definimos fluido en reposo? Porque las fluido en moléculas de reposo- agua en realidad siempre tienen la cinética. O sea, ¿qué Sí, pero llamamos fluido vos, en reposo? cuando macroscópicamente está en reposo, cuando vos agarrás un pedacito de fluido y la velocidad de ese pedazo de fluido macroscópico es 0. ¿Está bien? O sea, las moléculas Ok. se están moviendo, pero las moléculas no las ves. ¿Está bien? De hecho, que esto tiene moléculas es algo que hasta ahora digamos, no es algo que podamos demostrar, si querés. ¿Está bien? Sabemos que tiene moléculas por toda la historia de la ciencia previa. ¿Está bien? Pero durante mucho tiempo la idea de que había elementos constituyentes microscópicos que no se podían ver fue una idea muy discutida, digamos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros el fluido no vemos sus constituyentes, pero podemos ver que si agarramos un pedazo de fluido, por ejemplo, tenés un vaso de líquido, te llenas un vaso de agua y lo pongo acá arriba de la mesa, una vez que lo dejo, ese agua está en reposo. Ok. ¿Está bien? Esa es la idea de fluido en reposo. Entonces, lo que me dice esta expresión, que es lo que se llama el teorema general de hidrostática, es que justamente cuando yo tengo un fluido en reposo, la presión aumenta linealmente con la profundidad. ¿Sí? Y que además, en todos los puntos que están a la misma profundidad, tienen la misma presión. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un fluido y uno le aplica una presión extra sobre ese fluido, esa diferencia de presión extra que le pone se transmite exactamente igual a todas las superficies del fluido. ¿Está bien? Y eso es lo que se conoce como el principio de Pascal. ¿Está bien? Que no es otra cosa que calcular las variaciones de presión para un fluido en reposo, y dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminuir a todas las partes del fluido. ¿Está bien? Es decir, que si la presión es la misma en cualquier punto, el cociente de la fuerza aplicada sobre cualquier superficie del fluido respecto a la superficie en la que está aplicada es la misma en cualquier lado. ¿Sí? Y este es lo que se llama el concepto de los elevadores hidráulicos. ¿Está bien? Porque si entonces tengo un fluido en reposo, como este que está acá, y uno le aplica
una fuerza en un extremo, ¿está bien? Entonces, las variaciones de presión que yo le estoy poniendo, que en este caso tienen que ser iguales en toda la superficie del fluido, es decir, que la presión extra debido a esta fuerza que está sintiendo el fluido tiene que ser la misma en esta superficie que en esta superficie. ¿Está bien? La presión acá y la presión acá es la misma. Pero como las áreas son distintas, ¿está bien? Entonces, como las presiones son iguales pero las áreas son distintas, voy a tener una mayor fuerza aplicada en aquellas superficies donde tienen más área. Entonces yo puedo usar este concepto de la incompresibilidad de los fluidos para, al hacer una fuerza en este extremo, se me haga una fuerza mucho más grande en este extremo. Y, por ejemplo, con un pedal, poder subir un auto, ¿está bien? Puedo hacer un efecto multiplicador de fuerzas, aprovechando que la presión es la misma, pero la fuerza va a ser proporcional al cociente de las áreas. Entonces, si este área es 10 veces más grande que esta, la fuerza que sube el auto va a ser 10 veces más grande que la fuerza que estoy haciendo. ¿Está bien? Y como les dije, ese es el principio de los elevadores hidráulicos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Después, y esto es un concepto que a veces se usa, a veces no, pero bueno, se le suele llamar presión absoluta a la presión absoluta que tiene un cuerpo y presión manométrica a la diferencia de presión entre la presión y la presión atmosférica. Por ejemplo, y acá hace el ejemplo de cuando uno infla un neumático, está bien, la presión que en general aparte se mide en unidades británicas, en libras por pulgada cuadrada, ¿está bien? Una cubierta típica de 16 pulgadas tiene una presión de más o menos, uno la carga con 32 libras por pulgada cuadrada, ¿está bien? Esa presión es la presión extra que tiene el neumático respecto de la presión atmosférica, ¿está bien? A esa presión se le llama presión manométrica. Pero bueno, es una definición que se las comento porque está acá en el libro. ¿Está bien? Y una forma que uno tiene para medir, que uno puede hacerse fácilmente para medir presión, es, por ejemplo, los tubos en U. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo, fíjense, quiero medir la presión que tengo un gas encerrado en este recipiente, yo puedo conectar este recipiente a un tubo en forma de U, en donde tengo un líquido conocido, o sea, un líquido en el cual tengo una densidad conocida, ¿sí? Y puedo estimar cuál es la presión a la que que tiene este fluido que tengo acá, mirando simplemente la diferencia de altura entre estas dos columnas del medidor en U. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto lo podemos hacer a partir de lo que aprendimos recién. De la siguiente manera, ¿está bien? Fíjense que si yo acá pusiera, este tubo lo dejo abierto, por lo tanto esta superficie está en la presión atmosférica. ¿Sí? Si acá este fluido estuviera en la presión atmosférica, entonces la presión acá sería la misma que la presión acá y las dos columnas tendrían que estar a la misma altura. ¿Está bien? Ahora, si este fluido hace una presión que es más grande que la presión atmosférica, entonces lo empuja más y esta columna está más arriba que la altura de esta columna. Y justamente la diferencia de alturas es una medida de la diferencia de presión que tiene este fluido respecto a la presión atmosférica. ¿Cómo puedo hacer el cálculo? Bueno, muy sencillo. Está bien, yo sé que acabamos de ver hace un rato que si yo tengo un fluido, que todos los fluidos a la misma altura tienen que tener la misma presión. Es decir, que la presión de este fluido en el punto más bajo tiene que ser la misma en todos sus puntos, si el fluido está en reposo. Si yo miro la columna de la derecha, ¿está bien? La presión de este fluido en el punto más bajo tiene que ser la presión de este fluido en el punto más alto, que es la presión atmosférica, más ρ por G por la altura de esta columna, ¿está bien? Que es I2. O sea, la presión en este punto más bajo la puedo calcular como la presión atmosférica, más ρ por G por la altura de la columna 2. Ahora, como la presión en el punto más bajo tiene que ser igual acá que acá,
también lo puedo calcular en términos de la altura de la columna 1. Y la altura de la columna 1 es la presión en el punto más bajo, la presión en el punto más bajo, que es este que está acá, va a ser la presión acá arriba, que es la presión del fluido que quiero medir, más ρ por G por la altura de la columna I1. Si acá yo paso la presión atmosférica para la izquierda y el ρ por G por I1 para la derecha, fíjense que acá me queda que la diferencia de la presión entre el líquido y la presión atmosférica es ρ por G por la diferencia de alturas de las dos columnas, o sea, ρ por G por H. ¿Está bien? Entonces, esta diferencia entre las alturas es directamente proporcional a la diferencia entre la presión de este fluido y la presión atmosférica. ¿Sí? Y este dispositivo para medir presión es lo que se llama un manómetro de tubo abierto. ¿Sí? Voy a terminar la clase acá, les dejo para que miren, después le retomamos acá el barómetro de mercurio. Nos queda un poco terminar con hidrostática y empezar con Bernoulli para la clase que viene. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de último momento? No, está bien. Va, yo por más. Ok.